La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Y conectados ya, estamos con Javier Aguavil. Él es candidato a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, por la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana, CONAICE. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, gracias por comentar, por interactuar. Javier, buenas tardes, bienvenido a La Tulpa, este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural para dar a conocer a los pueblos y nacionalidades, a los pueblos del Ecuador. Pero antes nos vamos a una cortina, algo nos pasa, algún aspecto técnico, pero ya volvemos enseguida. Y listo, sí, estamos ya con Javier Aguavil, como decíamos. Muchas gracias, Javier, por estar con APAC TV y sobre todo por dar a conocer a los pueblos y nacionalidades, al Ecuador en general, sobre las propuestas y la posición que tendría usted en caso de llegar a la presidencia de la CONAIE con el nuevo gobierno de Guillermo Lasso. Bienvenido a La Tulpa, bienvenido a APAC TV y a APAC Otaval. Sara Kevi Joe, Duque Jo, Tina Yoepienelaga. Muy buenas tardes, muchas gracias. Saludo a La Tulpa y a toda la audiencia que nos están siguiendo este momento. Enviarles un saludo fraterno de la región Costa. Nosotros como nacionalidades y pueblos que hemos venido año tras año en esta lucha por nuestra defensa de nuestros territorios, y que ha habido una bandera de lucha de que hemos realizado cada uno de las nacionalidades, es que se reconozca de un Estado intercultural y pluricultural, que lo ha conseguido, pero a base de sacrificios, de muerte de nuestros hermanos. Dentro de ello, ha pasado los años, pero no se ha trabajado en el tema de poder llevar adelante de la práctica, de la teoría a la práctica, porque solamente está como una letra muerta de que dice el Estado pluricultural, pero no se está viendo el verdadero ejercicio y derecho a la Constitución de la República de vuestras autoridades. Entonces, por eso es necesario realizar para poder realizar el verdadero Estado intercultural y pluricultural, las autoridades primeramente tienen que tener ese conocimiento que aquí existen nacionalidades y pueblos, porque el Estado no solamente garantiza un sector, garantiza a todos los ecuatorianos, pero desde la CONAIE hay que hacer un trabajo. Obviamente, el tema de la reforma del proyecto político, porque la lucha se encamina a que se reconozca este Estado, pero no existe el involucramiento dentro de las instituciones del Estado. Recordemos que es un proyecto político desde la CONAIE como institución, pero a la alza del gas, ¿sí? Sobre todo ello, pero hay que recordar también, compañeros, a todos mis hermanos de las nacionalidades que están perdidos de lucha, de impulsar a nuestros territorios, a la defensa. Están siendo invadidas nuestros territorios. Ahí es una lucha que hay que trabajar fuerte con cada una de las organizaciones. En el tema de la extracción minera,
Hay que trabajar también con todas las bases de cada una de las comunidades y que nuestras autoridades respeten los materiales que se encuentran en el subsuelo de nuestra soberanía, pero sobre todo también que se beneficie al interior de cada una de las comunidades. Hay que trabajar con nuestros hermanos, quienes han migrado por buscar mejores futuros para vuestras familias. ¿Por qué no quedarnos en el Ecuador y trabajar? Hay que trabajar en el tema de la producción. Yo respeto muchísimo el tema de la industrialización, pero sobre todo hay que ejercer el verdadero proyecto político ancestral desde nuestras comunidades. Porque si no, solamente la CONAIE como institución y quienes han llegado a esta institución ha servido de plataforma política y bajo los intereses personales tanto de la CONAIE. Hemos visto a representantes que han ubicado en ministerios, pero no han sido equitativos, no han trabajado por el desarrollo de sus comunidades. Es por eso que hemos dicho que cuando lleguemos al Congreso hay que hacer una evaluación profunda, ¿sí?, de qué ha ganado el movimiento indígena, cuáles han sido los avances organizativos, políticos dentro de la estructura de las nacionalidades. Nuestras comunidades están abandonadas. Solamente quienes llegan al frente de las instituciones, ¿no?, reclaman. Mira el hecho, lo que sucedió en el mes de octubre. Nosotros ganamos como pueblo, como Ecuador, obviamente que se derroque el decreto 883. Pero más allá, ¿cuáles han sido las ventajas después de ese decreto si ahora tenemos, a medida que poco a poco está subiendo el combustible, y eso nos va a afectar la economía? Javier, por eso, el nuevo presidente de la República, Javier, que en estos momentos ¿pero qué está es lo que al van a frente. hacer ustedes si llega a la presidencia de la CONAIE, Javier, para concretar y poner a la práctica, como dice, ese reconocimiento de un Estado intercultural y plurinacional? ¿Qué es lo que va a hacer usted si llega a la presidencia para conseguir estas propuestas? Mire, hay que tener en claro una situación. Que como CONAIE, la institución, un trabajo de territorio, con una propuesta de proyecto político que nosotros tenemos y que hay que ir reformando dentro de la institución. Pero también hay otro trabajo a nivel de país, que la gente ha confiado en la CONAIE como institución, y obviamente en el mes de octubre se trabajó sobre una propuesta que es Minga por la Vida, con los diferentes sectores para la reactivación económica. Que nuestro derivado, sobre todo, que es el combustible, el petróleo, no tenga la fuga, porque ahí existe la corrupción y está saliendo a medida sin ser controlado en nuestro país. Ustedes, Que si llega usted, Javier, a la presidencia, entonces hay que trabajar dentro de ello. Y si usted llega a la presidencia con el nuevo gobierno, Guillermo Lasso, ¿tendría conversaciones, haría esos pactos, esos acuerdos, los consensos para consolidar el Estado intercultural y plurinacional, la educación intercultural bilingüe, no a la minería, conociendo que el gobierno va a respetar, dice, la minería responsable? ¿Qué haría usted con el gobierno? ¿Consensuaría? Mire, nosotros, a medida de que se dio las elecciones, a pesar que nos realizaron el fraude, pero ahora hay un nuevo presidente que va a regir y llevar los destinos de nuestro Ecuador. Pero nosotros, como nacionalidades y pueblos, hay que dejar en claro, ¿sí?, que si el presidente no escucha la voluntad del pueblo, el que suba el combustible de manera desenfrenada, de que venga la carestía de la vida, que vaya a subir los intereses, sobre todo, ¿no es cierto?, los impuestos, eso nos va a afectar al campo, al comerciante, al agricultor, al pescador, ¿sí? Y nosotros, más bien, vamos a poner nuestras propuestas sobre la mesa. Y es que el presidente o el representante del Estado tiene que escuchar las demandas del pueblo,
porque al momento de no escuchar esas demandas del pueblo, es el pueblo el que se levanta. Nosotros somos los portavoces, nosotros somos quienes estamos al frente de la institución, y por eso desde la CONAIE, el primer día ganemos la CONAIE, obviamente con todos los hermanos de las nacionalidades y pueblos, vamos a sentarnos y a dar a conocer nuestra propuesta y lo que existe el proyecto político de las nacionalidades. Obviamente que llegaremos, ¿no?, a acuerdos, a trabajo a realizar. Habrán puntos álgidos donde tendremos que ir superándolos, pero si es que no se lo supera, es el pueblo el que se levantará y ahí sí determinará bajo las medidas de cada una de las organizaciones y sobre todo en nuestro país. Javier, vamos a un corte, nada más un corte pequeño, pero ya volvemos para conversar sobre la posición que tendrán, aunque ya adelantó algo, con el gobierno de Guillermo Lasso, si llega usted a la presidencia de la CONAIE, y también cómo van a trabajar con la segunda fuerza política, sabiendo que Pachacuti es el brazo político de la CONAIE. Ya volvemos en un instante nada más. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. ¿Por qué uno? Si puedes llevar 3. Llena tu carrito con las ahorradoras de abril. Cereal McDougal, lleva 3, paga 2 por solo 9,54. Fideo Chino Oriental, lleva 3, paga 2 por solo 2,94. Desinfectante Fabuloso, lleva 3, paga 2 por solo 7,68. Y ahora también a domicilio. Gracias por seguir en APAC TV con esta conversación en La Tulpa con los candidatos a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. ¿Y dónde comen 2? Comen 4. En abril descubre la nueva presentación de arroz Santa María con granos seleccionados envejecido y extra rendidor. En Supermercado Santa María nos preocupamos por tu familia y tu economía. Dirección Calle Atahualpa y Abdón Calderón en Otavalo, ahora con nuevo horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 19 de la noche, 19 horas. 7 de la noche. Los sábados y domingos cerramos acogiéndonos a las medidas de bioseguridad decretadas y porque cuidamos su salud. Supermercados Santa María. Continuamos con Javier Aguavil, candidato a la presidencia de la CONAIE por la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana, CONAICE. Javier,
quedó planteadas las preguntas, la posición de ustedes, si es que llega Javier a la presidencia de la CONAIE, ¿cuál va a ser la posición frente al gobierno ecuatoriano? Usted manifestó al inicio que a la CONAIE le han tomado como una institución de plataforma política para ocupar ministerios, pero que no ha habido una verdadero apoyo a los pueblos y nacionalidades. ¿Cómo va a ser, cuál va a ser la relación con Guillermo Lasso? Mire, hay que dar la confianza nuevamente a nuestros hermanos de las nacionalidades y pueblos, porque el sector del campo está desatendido. Recordemos que las nacionalidades se dedican al tema agrícola, se dedican a la pesca. Es por eso que nos enfocamos como la institucionalidad de la CONAIE. Porque muchas de las veces dicen nuestros hermanos, la CONAIE ya no nos está representando. Y obviamente que es una representación política, de nacionalidad y sobre todo a nivel del país. Pero hay que recordar, después, ¿no? Como institución, también existe un trabajo de territorio, que tampoco no podemos venir a inventar el agua tibia, que cuando teníamos la institución del CODEMPE, una institución ejecutora, con presupuestos, con recursos, que se atendían en el territorio que nos quitaron, que nos la desaparecieron, que nos la dividieron a las nacionalidades. Obviamente, esto ha servido mucho para las comunidades. Entonces, desde ahí hay que rescatar el plan de vida de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, porque ahí se encuentran las estructuras, los ejes de atención en cada una de las comunidades. Entonces, estos planes de vida deben ser insertados en el Estado, Ecuador estratégico, en los ministerios, o a su vez, ¿no? Que nos devuelva el CODEMPE, no ahorita como es sobre todo la Secretaría de Pueblos o Derechos, que prácticamente ahí nos tienen el Consejo de la Igualdad, a toditos metidos en el mismo saco, pero no con una proyección política de las diferentes nacionalidades, porque cada una de las regiones tiene su sentir. No es lo mismo que la situación de la sierra, que la Amazonía o la costa. Entonces, hay que hacer verdaderas propuestas y llevarlas a la mesa, y sobre ello, que el presidente de la República o los funcionarios del Estado, obviamente, atiendan en este Estado intercultural y pluricultural. Volvemos a lo mismo, pero al verdadero Estado intercultural, donde exista la participación y obviamente que se atienda a las comunidades. Javier, la segunda fuerza política es el movimiento plurinacional Pachacuti, listas 18 con 28 asambleístas. ¿Cómo va a trabajar la CONAIE en el caso que usted sea presidente con el legislativo? ¿Ustedes permitirán que los consensos, los acuerdos a los que lleguen los asambleístas, sea con derecha o sea con izquierda, les darán paso libre, o cuál va a ser ese trabajo? Mire, desde Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, dentro de esto, al momento de llegar a la presidencia de la CONAIE, y que sobre todo la CONAIE tiene que ser de una manera equitativa, como nosotros le hemos dicho de la costa, para poder conformar el Consejo de Gobierno de la CONAIE. Nosotros el primer día vamos a llamar a nuestro compañero que está al frente de Pachacuti y hacer una evaluación en cada uno de los territorios. Porque ahí sí hay que ver y hay que analizar para que obviamente las comunidades se sientan nuevamente con esa situación de una confianza, porque se ha separado tanto lo organizativo y lo político. Entonces, vamos a sentarnos, y dentro de ello, el bloque de Pachacuti, que ha sido una representación muy importante que hemos tenido en el país, tiene que legislar para el pueblo, no solamente para sus intereses. Javier. Nosotros vamos a seguir dentro de ello y vamos a conversar y vamos a ir a una programación, a una agenda política que se estará llevando a efecto
y vamos a estar muy pendiente, ¿no?, de esa agenda política que se vaya a llevar Muchas de la Asamblea gracias. Nacional. Gracias, Javier. Era Javier Aguavil, candidato a la presidencia de la CONAIE por la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana. Muchas gracias. Enseguida, en unos minutitos nada más, ya está en la sala de espera Leonidas Isa, candidato también a la presidencia de la CONAIE por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, el MIC. Ya volvemos. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.